Dios te bendiga, mi amado hermano. Fuerte abrazo de parte del Señor. Bien, vamos a continuar con esta serie de estudios que lleva por título Las parábolas de Jesús. Y en esta ocasión yo quisiera tratar contigo acerca de la parábola del amo condescendiente. El amo condescendiente. Esta interesante historia la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 10. Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Comienza con una pregunta. Dice lo siguiente. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dicen más bien, prepárate la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y luego de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hasta allí la palabra del Señor. El tema central, hermanos, de esta parábola es lo siguiente. Un siervo, un servidor, no debe esperar recompensas especiales por haber obedecido. De hecho, ese es su deber, obedecer. Hermanos, la Biblia, la palabra del Señor, que es tan sabia, nos estableció los parámetros de obediencia que quiere Cristo Jesús para nosotros. Si nosotros vemos Lucas capítulo 17, versículo del 1 al 4, vamos a ver una medida de obediencia para todos los servidores. Dice así, Jesús a sus discípulos, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y que se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Hermanos queridos, mire ese parámetro de obediencia que debe cumplir el siervo. Si nosotros hemos sido agraviados, si nosotros estamos en la condición de víctima por alguna ofensa, por alguna injuria, por alguna calumnia, por alguna maldad que se le hubiera hecho, y aquel ofensor, aquel victimario, venga a ti pidiéndote perdón, arrepentido, nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer la palabra, perdonar. Ese es el deber del cielo. Hermanos, todos en la iglesia de alguna manera servimos al Señor. Yo siempre he dicho esto. Hay quienes sirven al Señor de pronto a través de la predicación de la palabra. Hay quienes sirven al Señor de pronto evangelizando. Hay quienes sirven al Señor de pronto sirviendo en la escuela dominical, sirviendo en el refrigerio, haciendo la limpieza en el templo, visitando a los enfermos, dando consejería, de pronto, qué sé yo, se sirve al Señor dando ofrendas, ayudando con sus ofrendas a los necesitados, honrando a los siervos, ¿verdad? Cualquiera que fuera el servicio que haya que cumplir, con el hecho de que nosotros cumplamos
ese servicio, nosotros no es que vamos a ser alabados, no es que nosotros vamos a ser exaltados. Tranquilo, hermano. Dice la palabra del Señor, siervos inútiles son, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Hemos obedecido a lo que teníamos que obedecer. Quienes obedecen no deben pensar que su obediencia es algo meritorio en ustedes mismos. No hay por qué exaltarse, no hay por qué gloriarse, hermanos, por haber cumplido algo que teníamos que hacer. Por ejemplo, para no mencionar a nadie, yo tengo la alta responsabilidad de cumplir con la enseñanza bíblica. Y yo todos los martes, 7:30 de la noche, estoy en el templo compartiendo la enseñanza bíblica con mis amigos. Ahora, ¿qué hay de extraordinario en aquello? Si simplemente estoy cumpliendo con lo que Dios me ha mandado. Siervo inútiles somos. Nosotros no hemos sido creados para ser exaltados, para ser glorificados, aunque hay quienes les gusta eso. Y lamentablemente hay personas que son aduladoras, que se prestan para aquello. Dios no, Dios no, nos reduce al mínimo término de siervo inútil, calificativo que pareciera ser lo más pequeño de todo, ¿no? Nosotros debemos cumplir ciertamente como siervos, como servidores en la obra del Señor. Debemos actuar con mucha responsabilidad, ser muy cumplidos. Si nos comprometemos a hacer algo, hagámoslo, hermano, hagámoslo, no espere que alguien lo esté empujando. La Biblia dice que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. O sea, hermanos, el deber del siervo es cumplir con lo que Dios le manda, ¿no? Obedecer a Dios. Todos, de alguna manera, tenemos muchas y diferentes responsabilidades en la iglesia. Hermanos, nadie es más que nadie, nadie es menos que nadie. En este caminar con el Señor, yo estoy muy convencido, créalo, hermanos, yo estoy muy convencido de que eh, Dios va a recompensar a sus servidores, Dios les va a pagar, Dios los va a bendecir. Como Dios no es deudor de nadie, a nadie le va a quedar mal. Pero hermanos, hay quienes quieren más, quieren notoriedad, quieren reconocimiento, quieren alabanza. Se olvidan que nosotros somos siervos inútiles. ¿Por qué, hermano, pasan estas cosas? ¿Por qué hay quienes se extravían, se marean? Hermano, miren, sirvamos con humildad, con sencillez de corazón. No esperemos ser exaltados por nadie, hermanos. Mire, Dios mira de cerca al humilde y aún de lejos mira al soberbio, al altivo. Dios está consciente de quién realmente le sirve de corazón, lo hace con humildad y quién lo hace por soberbia, y quién lo hace por altivez, y quién lo hace por egoísmo. Hermanos, la palabra del Señor nos dice en una de las cartas escritas por el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 3 versículo 23. Colosenses capítulo 3 versículo 23, lo siguiente. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos nosotros, hagámoslo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Aquí la historia en Lucas capítulo 17 nos relata claramente de que quien teniendo un siervo que está de pronto trabajando en el campo,
está a cargo de un ganado, va y le dice, ven, siéntate a la mesa. Y no le dice, prepárate más bien la cena, sírveme. Una vez que yo haya comido, haya bebido, ahí sí te toca a ti. Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer. Hermanos, a mí me llama mucho la atención esta enseñanza, ¿sabe? Porque si nosotros estuviésemos conscientes de que realmente lo que somos nosotros somos siervos inútiles, nadie pelearía por un puesto, por un cargo. No hubiera egoísmo, no hubiera contiendas, porque todos estamos en la misma condición, siervos inútiles. Nadie es que brilla más que otro, hermano. No, no, en la iglesia no debe haber competencia entre los hermanos. El Señor no nos ha llamado a nosotros a contender, nos ha llamado a más. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán al Señor. Ya hemos hablado anteriormente acerca de ese tema, pero lo cierto es que nosotros, como servidores del Señor, debemos hacer las cosas de corazón. Otra cita bíblica, en Primera de Timoteo, capítulo 4, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 16, dice lo siguiente. Voy a leerlo en la versión traducción lenguaje. Vamos a leer del 6 al 17. Si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás buen servidor de Jesucristo. Estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas como tú lo haces es lo mismo que alimentarse bien. No prestes atención a las historias falsas que la gente inventa. Más bien esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios, porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Esto es una verdad que podemos creer y debemos creer. Por eso nos esforzamos tanto, pues confiamos firmemente en Dios. Él vive para siempre y Él es el Salvador de todos, especialmente de los que confían. Enseña estas cosas, está hablando el apóstol Pablo, y dile a todos los que la obedezcan. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo tú vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Versículo 13. Mientras llego a visitarte, sigue leyéndoles la Biblia a los miembros de la iglesia y no dejes de animarlos ni de enseñar. No dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron tus manos sobre tu cabeza. El Espíritu Santo habló con ellos, haz todo esto y dedica tiempo para aquello, para que todos vean que cada día eres mejor. Timoteo, compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. Siempre haciendo esto, y no solo te salvarás a ti mismo, sino que salvarás a los que te escuchen. Hasta allí la palabra del Señor. Hermanos queridos, miren las palabras que le refiere el apóstol Pablo a un jovencito, a Timoteo. Timoteo, que se cree que fue el primer pastor de la iglesia en Éfeso, el encargado de esta obra, siendo muy joven, el apóstol Pablo les da tremendos consejos de vida. La Biblia dice claramente en esta palabra cómo debe ser un buen ministro del Señor, es decir, un buen servidor del Señor. Nosotros, hermanos, debemos esforzarnos por alcanzar esa categoría de buen ministro del Señor. Pero ¿cómo vamos a alcanzar esa categoría? Siendo humildes, siendo sencillos de corazón, no hermanos, siendo pendencieros, no, todo lo contrario. Nosotros no hemos sido llamados a bronca, hemos sido llamados a hacer la paz, a seguir la paz,
a ser pacificadores. La Biblia habla de bienaventurados los pies que anuncian paz. Entonces, debemos procurar la unidad de espíritu. Debemos siempre, hermano, esforzarnos por obedecer a Dios, dar un buen testimonio. El apóstol Pablo le hace un énfasis muy especial en eso. ¿Cómo es tu comportamiento para que la gente no hable lo que no tiene que hablar? Hermanos queridos, importante, importante que nosotros, aún en nuestro interior, en nuestro foro interno, nos consideremos siervos inútiles, porque hemos cumplido con lo que se nos ha mandado. Ya para ir cerrando, en segunda de Corintios capítulo 11, segunda de Corintios capítulo 11, vamos a leer del versículo 23 al 31. Vamos a leer en la versión traducción lenguaje actual nuevamente. ¿Somos servidores de Cristo? Yo lo soy más todavía. Aunque sea una locura decirlo, yo he trabajado más que ellos. He estado preso más veces, me han azotado con látigo más que a ellos, he estado más veces que ellos en el peligro de muerte. 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con vara. Una vez me tiraron piedra. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Una vez pasé una noche y un día en el alta mar hasta que me rescataron. He viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida, he estado a punto de ser asaltado, me he visto en peligro entre gente de mi pueblo, entre los extranjeros, en la ciudad, en el campo, en el mar y entre los falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir. He sufrido hambre y sed y por falta de ropa he padecido frío. Por si esto fuera poco, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Me enferma ver que alguien se enferme. Me avergüenza y me enoja ver que se haga pecar a otros. Si algo puedo estar orgulloso es de lo débil que soy. El Dios y Padre del Señor Jesucristo, que merece ser siempre alabado, sabe que no estoy mintiendo. Hermanos, un ejemplo grandioso, un ejemplo que nosotros tenemos en la palabra del Señor es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo vivía lo que predicaba realmente. Ese sí, realmente era un verdadero apóstol de Jesucristo, un hombre que honró su ministerio, un hombre que se entregó de lleno al Señor. Y la Biblia dice claramente en su relato que si en algo puedo estar orgulloso, es en lo débil que soy, a pesar de que sufrió muchas pruebas, muchas persecuciones, a pesar de que el apóstol Pablo sufrió prisiones, persecuciones, tantas cosas malas. Él nunca se apartó del Señor. Él cumplió con su ministerio. Dios lo usó de una forma extraordinaria, hermanos. Y yo le doy gloria a Dios por todos aquellos siervos que realmente están cumpliendo a cabalidad la palabra. Están cumpliendo y están obedeciendo a Dios. Yo bendigo esas vidas. Yo bendigo en el nombre de Jesús a aquellos hombres y mujeres que han decidido seguir al Señor, que hoy en día están sirviendo. Hermano, en lo poco o en lo mucho, séale fiel al Señor. Hermano, nosotros no hemos sido creados para la gloria, para recibir honra, para recibir alabanza de nada. El que es digno de toda gloria, toda honra y toda alabanza es Dios, es Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Él es digno de toda exaltación. Nosotros somos simples servidores inútiles, siervos inútiles, declara la palabra, porque lo que tuvimos que cumplir, en lo que tuvimos que obedecer, obedecimos, cumplimos. No hay nada extraordinario en nosotros. Hermanos queridos, para reflexión, esta palabra se la dedico
a todos los hermanos que hoy en día están sirviendo a la iglesia. Hágalo con humildad, con sencillez de corazón. No se exalte, no se glorie. Si, hermanos, nosotros sirviéramos con humildad, con sencillez de corazón, créalo, hermanos, que no hubiera tantos roces en la iglesia, no hubiera tropiezos en la iglesia, para nada, hermanos. Nadie es más que nadie. Todos somos servidores del Señor, todos somos sus hijos. Y a Él, solo a Él, nosotros honramos. Que Dios te bendiga, Dios te guarde hasta una próxima enseñanza.